Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Hablemos de Desastre, el género sí importa. Estamos en el 9º capítulo de este programa que cuenta con el auspicio del proyecto internacional Genderín, constituido por investigadoras de países como Uruguay, República Dominicana, Chile y España, y es financiado por la Agencia Estatal de Investigación de España. También contamos con el apoyo de la Universidad de Chile a través de la Facultad de Gobierno y del Programa para la Reducción del Riesgo de Desastre, CITRI. Soy Paulina Vergara, subdirectora del Programa para la Reducción del Riesgo de Desastre, CITRI, y miembro del proyecto Genderín. Les doy la bienvenida entonces a este nuevo capítulo donde vamos a conversar en conmemoración al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En capítulos anteriores hemos hablado sobre cómo los desastres impactan de manera diferenciada y también hemos hablado sobre los liderazgos que en general son parte de las mujeres y que están a cargo de estas mujeres en sus distintos territorios e independiente del tipo de desastre. Hoy día vamos a hablar en específico sobre violencia y desastre y contaremos con la presencia de la profesora Rosario González Arias. Rosario González Arias es parte del proyecto internacional Genderín. Ella conversará con nosotros y nosotras sobre violencia de género en contexto de desastres. Ella es parte de la Universidad de Oviedo, donde es profesora del Departamento de Sociología. Ella se doctoró del programa de Género y Diversidad e inició su actividad docente de investigación en México, donde trabajó por 10 años. Tras su regreso a Asturias, se incorporó al Centro de Investigaciones Feministas de la Universidad de Oviedo CIFEM, donde actualmente imparte docencia y dirige tesis de magíster y de doctorado de los 3 posgrados que ofrece sobre el tema. Sus líneas de investigación giran en torno a la perspectiva de género y el enfoque interseccional, con especial atención a las violencias machistas y los derechos de las mujeres. Ha realizado investigaciones y publicaciones en género, violencias y desastres socionaturales y es parte del proyecto Genderín, del cual también ha publicado sobre impactos de desastres socionaturales en violencia de género en la pareja, donde reflexiona sobre avances y retrocesos en el análisis interdisciplinar de la violencia de género, así como también la ética del cuidado en contexto de desastre desde una perspectiva interseccional. Muy bienvenida, Rosario, muchas gracias por estar hoy día presente en este programa. Muchas gracias a vosotras, Paulina, y el resto del equipo. Es un placer poderos acompañar y además, bueno, participar en esta maravilla de programa que siempre veo, todas las grabaciones, cuando todos los episodios que habéis ido trabajando y que me parece un trabajo extraordinario porque además permite dar, ¿no?, una panorámica muy completa de esto que venimos investigando desde algunos años. Así que yo encantada y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, comencemos esta conversación. Primero, hablando de tu trayectoria, que es muy interesante porque finalmente haces una relación entre tus estudios en España y la realidad latinoamericana. ¿Cómo fue que te interesaste por las temáticas de violencia en España y América Latina? Y luego, ¿cómo pasas a los estudios sobre desastres socionaturales? Bueno, mira, yo hice mi tesis en la Universidad de Oviedo hace ya 10 años que la defendí. Cuando empecé con el proceso de investigación, yo ya tenía, ¿no?, un particular interés en trabajar violencias. Bueno, había llegado a la conclusión obvia de que cuando trabajamos igualdad de género, cuando estamos desde los feminismos, ¿no?, académicos, trabajando el tema de género, al final la dimensión más grave, ¿no?, y donde queda meridianamente clara la discriminación que sufrimos las mujeres es precisamente cuando asoma la violencia, ¿no? Entonces tenía interés en trabajar desde, digamos, esa dimensión más grave de la desigualdad. Como además coincidía que estaba en México en aquel momento, bueno, fue un momento además bastante crítico a nivel político, con un montón de feminicidios, estuvo la famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa sentencia Campo Algodonero. Os digo que, bueno, actualmente en México se comenta, ¿no?, que puede haber hasta 10 feminicidios al día. Estaba además toda la guerra contra el narco y se empezó a visibilizar también la cantidad de violencia de género vinculado, ¿no?, a esta cuestión también de otra dimensión, ¿no?, que tiene que ver con el narcotráfico, en fin. Era un momento bastante complicado y crítico para las mujeres y, bueno, pues digamos que
el tema vino a mi tesis. Bueno, ahí empecé a trabajar las políticas públicas de violencia de género, ¿no? Esa respuesta institucional a una violación tan grave de los derechos humanos de las mujeres como ese que los estados no garantizan el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y después de terminar la tesis, bueno, pues tuve también la gran suerte de que una de mis directoras de tesis, la compañera Sandra Dema, me invitó a codirigir la tesis de otra buena compañera, Ana Gabriela Fernández Saavedra, que trabaja para el Flaxo, también se doctoró en la Universidad de Oviedo y ella había elegido el tema de desastres naturales. Entonces parecía como, bueno, de alguna manera una excusa extraordinaria, ¿no? para pasarme, ¿no? Al otro lado de la codirección. Me atrapó el tema de desastres, me di cuenta además que bueno, es un contexto que no tenía yo personalmente muy trabajado y que se podían hacer aportes relevantes. Entonces, bueno, digamos que el recorrido fue un poco así. En esta tesis que pude codirigir, modestamente en mi codirección, por supuesto, se estaba investigando, la compañera, la tesista y hoy doctora, la doctora Ana Gabriela, investigó el terremoto de Chile del 2010, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se da la posibilidad de elaborar un proyecto de investigación internacional con compañeras del otro lado de América Latina y llevamos a cabo el primer proyecto de investigación sobre desastres, que es Gender, eso fue en torno al año 2018. Llegamos a ciertas conclusiones, ahí estuvimos investigando, además del terremoto de Chile, el terremoto de Lorca en España en el 2011, en una zona del Mediterráneo, de Murcia concretamente, y después de acabar ese proyecto, pues ya vamos por el segundo, como bien has explicado, desde el 2021 estamos ya trabajando ya no solo analizar los roles de género y cómo impacta el género en un contexto de emergencia como los desastres, sino quisimos como ir un poco más allá y pasar ya a la acción, ¿no? O sea, hacer propuestas de intervención y ver cómo se podría afinar la respuesta institucional en estas situaciones para garantizar, ¿no? la seguridad de las mujeres en toda la extensión de la palabra y además añadido con el tema de la violencia. Ese ha sido un poco el recorrido, o sea, cómo llego hasta aquí, pues ha sido esa cantidad, ¿no? de coincidencias y de intereses, ¿no? compartidos que bueno, pues que además... Como bien sabes, Paulina, desde los feminismos trabajamos desde lo colectivo y, bueno, siempre en equipo y de manera, además, interdisciplinaria, que creo que es algo que aporta también mucho, ¿no? No solo internacional, sino que, además, bueno, los equipos los conformamos gente con diferente formación y creo que eso permite, bueno, pues cruzar datos y miradas, ¿no? Y al final, bueno, conseguimos, yo creo que a lo mejor un análisis un poquito más afinado. ¿Podrías contarnos cuáles han sido los principales hallazgos de esta mirada interdisciplinar sobre lo que ha ocurrido en Lorca o Volcán La Palma, que son dos que has estado siguiendo de cerca? Claro, mira, ya desde el tema del terremoto de Chile, es verdad que el tema de violencia no aparecía en el relato. A mí me ha tocado, bueno, trabajo sobre todo la parte, o bueno, especialmente la parte cualitativa de las entrevistas y los grupos de discusión. Al hacer el análisis vimos que en realidad no estaba ahí muy presente y de alguna manera nos volvió a suceder lo mismo con el terremoto de Lorca, ¿no? Yo creo, ¿no? que hay una idea del trauma, ¿no? que implica una experiencia tan disruptiva como puede ser un terremoto, un tsunami, quizá hace que otras cuestiones como puede ser la desigualdad de género, la violencia, pues pasen a un segundo plano. Sin embargo, sabíamos que el tema estaba ahí, había que, bueno, pues a lo mejor elaborar, ¿no? las preguntas adecuadas. Y sobre todo en estos casos, en estos dos que os acabo de comentar, los dos terremotos, habíamos decidido metodológicamente que era adecuado esperar un tiempo, unos años prudenciales para que la memoria del terremoto, digamos, se asentara, el trauma, bueno, de alguna manera estuviera ya más elaborado. Y quizás esa distancia temporal hace que temas como la violencia pues no pasen, ¿no? al relato en un primer momento. No fue así con el tema de La Palma, todo lo contrario. Estábamos investigando con el volcán de La Palma en las Islas Canarias, muy reciente,
Hicimos el trabajo de campo, además, con un acercamiento temporal también muy marcado, estaba relativamente reciente. Yo creo que también, seguramente, bueno, mejoramos, ¿no?, los métodos de búsqueda de la información y sí ha salido. Ha salido incluso, ha trascendido incluso aquí en España a nivel mediático, porque hemos pasado de tener el silencio sobre el tema, sabiendo que estaba ahí, ¿no?, y que no se verbalizaba, a de repente tener en prensa un dato tan fuerte como que se habían disparado en las primeras semanas posteriores al volcán un 80% las llamadas al teléfono de emergencias de violencia de género, que es el 116. Entonces, ese era un dato abrumador que no podíamos, digamos, obviar, y a partir de ahí, bueno, sabemos que estamos en la línea y ahora mismo pues nos encontramos precisamente haciendo el análisis sobre todas las entrevistas y estamos identificando algunas cuestiones que son coincidentes con lo que las investigaciones pioneras en el tema habían ido marcando en torno a la violencia. Claro, hace mucho sentido con los relatos por el COVID-19, que es un desastre sociosanitario, que al inicio pareciera que el tema de violencia no estaba y después volvieron a dispararse en América Latina en general, las denuncias de violencia de género, sí, Totalmente. bueno, muchos retrocesos. A propósito esa de lo conexión mismo, que haces, perdón, Paulina, esa conexión que haces, que lo olvidé decir antes, es que es muy interesante, porque precisamente lo que nos están diciendo desde la gente que vive la experiencia de La Palma es que ya les había pasado con la COVID. Es decir, en la COVID-19, efectivamente, el tema de violencia estaba ahí, pero la pandemia, digamos, que claro, no lo dejó a lo mejor, bueno, tener la visibilidad necesaria. Y, sin embargo, se dieron cuenta que había que atenderlo porque se estaba dando una situación muy particular, ¿no?, de las mujeres que estaban sufriendo agresiones. Entonces, ahora en La Palma muchas referencias evocan, ¿no?, esa experiencia, esos aprendizajes de la COVID, ¿no? Entonces, yo creo que, desafortunadamente, la pandemia, siendo otro tipo de crisis, pues ha permitido también ver cosas que a lo mejor estaban ahí y que no se habían atendido adecuadamente. claro, claro. Y en ese sentido, a través de tus investigaciones, ¿dirías que ocurre algo similar o cuáles son los hallazgos que has encontrado con respecto a la realidad latinoamericana? ¿Qué sucede en América Latina? La comparación entre América Latina y Europa, bueno, es muy arriesgada. Yo creo que todavía tenemos pendiente, a lo mejor, ¿no? Yo creo que va a ser un tema muy interesante cuando podamos presentar, pues así, dos grandes fotografías, ¿no?, de las ideas clave. Sabéis, bueno, América Latina en el tema de investigación de desastres es pionera con respecto a Europa, ¿no? En ese sentido, muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo en América Latina nos han servido también para identificar esta cuestión. Hay cosas comunes, ¿no?, que podríamos decir, bueno, obviedades, ¿no? El tema de la violencia tiene que ver con la desigualdad estructural en general, ¿no? Y lo que sí sabemos, lo que podemos concluir como coincidencia, es que da igual el contexto, incluso en una situación de crisis y de emergencia tan crítica como puede ser un gran desastre de origen natural, al final esas desigualdades, incluso las graves como es la violencia, están ahí, ¿no? Algunas cuestiones que también podemos sumarles, cómo se vincula con la cuestión de los cuidados, ¿no? Podríamos concluir que el tema de los cuidados, que es fundamental en una situación tan preocupante como puede ser una gran crisis, una emergencia, ¿no?, socioambiental de este tipo, pues los cuidados pasan a un primer plano y particularmente la violencia es todo lo contrario, ¿no?, donde tendría que haber un enfoque de ayuda mutua, de apoyo y sobre todo en las relaciones de pareja, pues justo sucede lo contrario. Hay un debate abierto, ¿no?, todavía, bueno, estamos justo trabajando en esa línea. Muchas autoras plantean, ¿no?, que lo que hace el desastre es hacer más visible la violencia que se estaba dando intramuros, ¿no?, dentro del domicilio familiar, en las relaciones de pareja, y que al desaparecer esa protección de lo íntimo y de lo privado, las violencias quedan a la vista de la comunidad y que por eso se identifican más episodios de violencia. Pero también es verdad que hay muchas investigaciones que están planteando
que además de eso, que eso claro que puede suceder, ¿no? Que pues si esa pareja, si la mujer está viviendo violencia y antes del desastre, pues nadie lo sabe porque no lo denuncia y porque se está sucediendo al interior del hogar, y luego cuando esa unidad familiar se traslada a lo mejor a un albergue, a un hotel compartido, etcétera, etcétera, pues esas relaciones, esas situaciones de violencia de la pareja masculina sobre ella, pues quedan en evidencia, ¿no? Pero también es verdad que el propio contexto exacerba, ¿no? Algunas cuestiones y, bueno, se incrementan las dificultades económicas, puede haber problemas incluso de seguridad alimentaria, hay que conseguir una nueva vivienda. Entonces, bueno, no es una justificación ni mucho menos, sino tratar de comprender cómo hay elementos, ¿no? que el desastre agrava y que terminan repercutiendo en episodios de agresión física, verbal o psicológica sobre las mujeres. En eso hay una cuestión común. Algo yo creo que quiero marcar como específico de América Latina y que nos lo han enseñado las compañeras de allí, es el tema de la importancia de la participación y de lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Esta idea de los liderazgos, de pensar también desde las agencias colectivas, desde la sororidad, ¿no? Cómo las mujeres construyen redes de apoyo mutuo, ¿no? Y yo creo que esa parte también es muy importante para entender cómo salir de la violencia o cómo buscar, ¿no? Ayuda y contar con la respuesta adecuada. Yo, bueno, sobre todo destacaría esa cuestión. También el tema de las vulnerabilidades diferenciadas, la idea del enfoque interseccional, que en América Latina lleváis tanto tiempo trabajando. Cuando es una situación de violencia, cuando hay un episodio de violencia, pues obviamente esta dimensión cobra una particular importancia, ¿no? Porque claro, pues en función de si la mujer es indígena o es muy pobre o está en situación de discapacidad, tiene criaturas a su cargo porque es madre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunos elementos que gracias al enfoque interseccional, bueno, aparte de la diversidad sexual, por supuesto, gracias al enfoque interseccional se puede también identificar situaciones especialmente graves, ¿no? Yo creo, bueno, creo que eso sería algunas de las coincidencias y de los aportes de América Latina. Sí, sí, me hace sentido también con que muchas organizaciones de las disidencias sexogenéricas mostraron varios informes en América Latina sobre cómo se había incrementado fuertemente la violencia en ese sector de la población en distintos países, con avances muy distintos entre ellos también, pero con la misma problemática Sí. transversal. Es complejo. A quienes se integran en este video recién, estamos en la conversación del programa Hablemos de Desastres, el género se importa, hoy día con la profesora Rosario González Arias de la Universidad de Oviedo, quien es experta en materia de violencia machista, violencia de género y desastres socionaturales. Le agradecemos mucho estar en este capítulo especial en conmemoración al Día Internacional contra la Violencia hacia mujeres. Justamente, Rosario, este es un programa que ven personas de muchas partes del mundo pensando en esto, de acuerdo a tus investigaciones. ¿Qué crees tú que se ha avanzado en materia de prevención de la violencia o en materia de trabajo para abordar los temas de desastres y violencia de género a nivel internacional? ¿Y en qué dirías tú que se evidencia este avance? Mira, Paulina, pues yo no soy muy optimista con esa parte. Sabes que siempre estamos tocando esa tecla de la prevención. Sabemos que en desastres es fundamental la prevención. Quienes venimos por otro lado, aparte trabajando violencia, llevamos también tiempo diciendo la importancia de prevenir la violencia y no esperar a atenderla cuando el episodio ya ha sucedido, porque además eso cuesta vidas, en ambos casos cuesta vidas. Cuando además cruzamos desastres y violencia, yo creo que ahí nos falta, o sea, la prevención debería multiplicarse. Estamos identificando que todavía no está incluido adecuadamente ese enfoque preventivo, a pesar de todos los aprendizajes que llevamos, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención cómo incluso estas evocaciones a la pandemia, que están relativamente recientes porque no fueron hace tanto,
y las propias personas entrevistadas reconocen que hay cosas que se hicieron en la pandemia y que funcionaron, ¿no? Y que incluso se improvisaron, ¿no? Pues, si os acordáis todo este tema de las farmacias, ¿no? De que si la mujer puede pedir ayuda a través de su farmacéutica, etcétera, etcétera, y que aquí no se ha reproducido, ¿no? Entonces, desafortunadamente yo creo que es algo que todavía nos queda mucho por avanzar. Si trabajáramos en clave preventiva, eso implicaría dar un paso antes, colocarnos un paso antes, ¿no? Y trabajar desde la igualdad. Es decir, la mejor manera de prevenir la violencia, estoy hablando solo de violencia, pero también de violencia en contextos de desastres, es estar trabajando desde la igualdad. Eso implica formación. Yo creo que todavía falta formar a todas las personas, ¿no? que están involucradas en un contexto de desastre, ponerlas en relación con las personas especialistas en violencia, es decir, que no sean compartimentos estancos, romper un poco esta lógica que sectoriza los temas y que se empiecen a hacer cruces temáticos que son fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay que seguir trabajando esa necesidad de incorporar la perspectiva de género con carácter preventivo, tanto en los desastres como en la violencia y también en la violencia en contextos de desastres, ¿no? Trabajar desde una formación global que incluya a todos los operadores, ¿no? Y todas las operadoras, todas las personas involucradas en el tema. Y para eso hace falta mucha formación, porque yo creo que todavía seguimos identificando algunas lagunas, ¿no? Este riesgo de que a veces de manera pues, bueno, implícita parece que se está responsabilizando a la mujer de no haber tomado las medidas necesarias, de no haber salido del ciclo de la violencia, de no haber pedido ayuda, de no haber denunciado. Y eso yo creo que nos está dando cuenta de que al final, bueno, estamos con profesionales que quizá les falta entender la complejidad de la violencia y entender también la complejidad, lo que genera un desastre, ¿no? Que es un cambio en las condiciones de vida pues repentino y casi sistémico, ¿no? Entonces, en esos intersticios, ¿no? En esas zonas periféricas es donde las mujeres necesitan, bueno, sentirse con la seguridad, con la garantía, ¿no? De que sus derechos no van a ser violentados y que su integridad física, psíquica, emocional no va a ser, no va a sufrir ningún tipo de agresión, ¿no? Yo creo que hay además mucho trabajo a nivel internacional, no solo de investigación, sino incluso desde las instituciones, Naciones Unidas y demás, que nos han identificado situaciones muy particulares donde las mujeres en relación con los desastres pueden estar sufriendo un momento particularmente crítico, ¿no? Entonces, más allá de la prevención, también nos está fallando la atención. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en los campamentos, ¿no? de personas albergadas? ¿Qué está pasando en los hoteles, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga que estar conviviendo la víctima, ¿no? Con el victimario? Que además de la violencia de pareja, la situación de los albergues en muchas ocasiones puede estar generando momentos, ¿no? de vulnerabilidad para las mujeres cuando tienen que ir a lo mejor buscando un baño, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión el tema de los sanitarios, ¿no? La cuestión de la higiene menstrual, todo eso está muy investigado ya de cómo pueden ser momentos críticos donde las mujeres pueden estar siendo víctimas de violencia sexual, ¿no? Acoso sexual, violaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay muchos elementos en torno al contexto de desastre, de la emergencia y de la posemergencia, donde creo que ni se está haciendo la prevención adecuada, ni tampoco la atención está focalizada en esta problemática. Así que, bueno, yo creo que queda bastante por avanzar. Nos diste varias claves muy interesantes sobre cómo también generar este avance. Si tú pudieras hacer recomendaciones a quienes toman las decisiones a nivel estatal, a nivel internacional, o bien como parte de las organizaciones que dan ayuda, que entregan ayuda humanitaria, ¿qué recomendaciones harías tú para no exponer a estas mujeres, jóvenes, niñas, a más violencia? Tal vez la pregunta ahí sería, ¿cómo hacer para resguardar que estas mujeres tengan acceso a procesos de emergencia y reconstrucción menos violentos, ojalá no violentos para nada? ¿Qué se requeriría? ¿Qué recomendaciones darías tú? Algunos hablabas de los albergues, pero
Si pudieras comentar. Bueno, primero formación a todas las personas, formación en perspectiva de género, y cuando hablemos de perspectiva de género, dedicar un capítulo específico a la situación más grave, insisto, que es la violencia de género, que puede terminar incluso con un feminicidio. Eso es fundamental. Trabajar desde lo interinstitucional e intersectorial, es decir, cruzar todas las temáticas para identificar que el problema de empleo que viven las mujeres, el problema de vivienda que desaparece con el evento catastrófico, el problema de acceso a la educación cuando las escuelas o las universidades han quedado destruidas, todo eso son factores, son dimensiones que acrecentan la vulnerabilidad de las mujeres en general como grupo y que las puede colocar en una situación más precaria y, por lo tanto, aumentar el riesgo también de sufrir un episodio de violencia y no tener los mecanismos adecuados. Yo creo que en el tema de formación hay que trabajar mucho con los hombres, o sea, siempre decimos, ¿no? Las violencias de género, violencias machistas, es un problema de los hombres que padecemos las mujeres y, por lo tanto, yo creo que hay que, aparte de formación, hay que dar muchas más campañas, ¿no? A la ciudadanía para entender de dónde surge la violencia y considerar que es algo estructural que tiene que ver con las culturas, ¿no? Con la cultura, y que hay que trabajar a favor, ¿no? De un tipo de relación paritaria, equitativa y respetuosa, ¿no? Poniendo en el centro los cuidados, que eso desde las éticas feministas lo tenemos muy, muy claro. Es muy importante trabajar también este tema de lo colectivo, ¿no? Abrir, ¿no? Procesos participativos para escuchar a las mujeres, que las mujeres se sientan acompañadas. Los acompañamientos en temas de violencia son fundamentales, ¿no? Que se sientan protegidas, escuchadas y atendidas con personal formado en el tema. Y es muy importante también incluir el enfoque interseccional, es decir, dar cuenta de que de que hay particularidades y experiencias, ¿no? Por la diversidad de experiencias que viven las mujeres, por su edad, por su condición económica, su identidad sexual, por su discapacidad, por su ruralidad, su falta de formación o todos los elementos y dimensiones que ya sabemos que pueden aumentar el riesgo, pues trabajar también desde la diversidad de situaciones y desde el enfoque interseccional es fundamental. Y algo que también venís trabajando mucho desde América Latina y que aquí ya nos lo hemos también como apuntado, es entender que tenemos que, además de trabajar desde el enfoque de vulnerabilidades, también incluir reconocer las enormes capacidades que tienen las mujeres, sobre todo desde lo colectivo y desde lo comunitario, ¿no? Para trabajar en red. Y entender que las mujeres tienen, el potencial y las capacidades para evitar estas situaciones y si cuentan con la ayuda necesaria, ¿no? Con las condiciones necesarias. Así que también trabajar desde este enfoque de capacidades sería muy, muy, muy útil, porque al final pues la unión también hace la fuerza, ¿no? Y las mujeres sabemos que trabajando en grupo pues podemos llegar a un mejor puerto. Muchísimas gracias, Rosario. Ya estamos llegando al final de este programa de investigación y conversación, de divulgación científica más bien, con la investigadora de la Universidad de Oviedo, Rosario González Arias, en conmemoración al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchísimas gracias nuevamente, Rosario, por acompañarnos en este capítulo especial, por entregarnos todos tus conocimientos y sabiduría en la materia. Gracias a todos y a todas por vernos a través del canal oficial de YouTube del Programa para la Reducción de Riesgo de Desastres CITRIT de la Universidad de Chile. Agradecimientos al programa Yenderín, al proyecto Yenderín y a la facultad que nos permite hacer estas grabaciones. Nos vemos pronto, Rosario. Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.